Muy buenas noches, mi nombre es Johnny Mujica y hoy les estaré comentando sobre rotacional de una función vectorial. ¿Sí? El rotacional, ¿a qué me refiero acá? Él es el operador nobla por el vector. ¿Sí? El vector me demarca la dirección. Ok, ¿qué tenemos acá? Lo que es el vector. Pero entonces este rotacional se debe trabajar de la siguiente manera. ¿Sí? Se debe funcionar lo que es el X, el Y, el Z. ¿Sí? Se puede representar de esta función o de esta manera. Entonces aquí observamos que le asignamos a 1 al vector y más a 2 al j y a la 3 al vector k. Ok. Lo que es el rotacional se puede definir de la siguiente manera. Nabla por el vector es igual o rota a. ¿Sí? Que sería el parcial sobre el diferencial por el vector y más el parcial por el diferencial en y por el vector j y el parcial por el diferencial en z por k. ¿Sí? Eso a sumado va a ir multiplicado por el vector que ya le asignamos a su 1 por el vector y más el a su 2 por el vector j más a su 3 por el vector k. Esta manera se debe desarrollar, no sé si ustedes recuerdan, lo que es la parte de matrices. ¿Sí? Esto sería una matriz 3×3, como lo observamos acá. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla ella? Ella se desarrolla de la siguiente manera. Si estamos ubicando lo que es el vector y, ¿sí? O los valores que necesitamos en y, no vamos a usar en y se va a cruzar, se va a desarrollar de la siguiente manera. En forma cruzada. ¿Ok? Entonces, acá sería el diferencial de a su 3, ¿sí? Sobre de y menos el diferencial de a su 2 sobre el diferencial de z, o la derivada de z. ¿Sí? Esto multiplica al vector y. Ahora por regla nos sigue un signo negativo. Ahora vamos con el j. No usamos esta columna y lo hacemos de la misma manera que lo hicimos con el i. Entonces sería la derivada de a3, como lo vemos acá, ¿sí? sobre la derivada en x, menos la parcial en a1, la derivada en 1, sobre la derivada en z. ¿Por quién? Por el vector j. Ahora por fórmula nos sigue más, signo de más. Ahora vamos con la k. Usamos estos dos bloques, el i y el j. Entonces sería el i, el diferencial de a2 sobre dx menos el diferencial de a1 sobre dy por el vector k. ¿Ok? Entonces, esta es como que la fórmula general, ¿sí? Para hacer el tipo de ejercicio con rotación de una función vectorial. Tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? El vector de la siguiente función lo asignamos de la siguiente manera. X por z por vector y va a ser nuestro a1 más x por y al cuadrado por z por el vector j va a ser nuestro a2 y y al cuadrado por k vector va a ser nuestro a3. Como lo vimos anteriormente, resolvemos la matriz. ¿Sí? ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda de la siguiente manera. dy, ya va, vamos a colocarlo así para que lo observen. ¿Ok? Ajá, ¿quién es y? Entonces, como hicimos anteriormente, la derivada de y al cuadrado sobre dy menos ¿quién? La derivada de x
y cuadrado por z sobre dz, perdón, ¿sí? Por el vector y. Ahora por fórmula, menos, vamos a conseguir el vector j. Pero ¿cómo lo conseguimos? Igualito como lo hicimos anteriormente. Utilizamos esta y esta. Entonces sería la derivada de y cuadrado, ¿sí? Sobre dx menos la derivada de xz sobre dz, ¿sí? Por el vector j. Seguimos con el siguiente vector. Aquí observamos. Va al k. Entonces sería la derivada de xy cuadrados por z sobre dx menos la derivada de xz sobre dy por el vector k. Desarrollando la derivada. La derivada de una potencia, se baja la potencia, se le resta 1, nos quedaría 2y, ¿sí? La siguiente sería la derivada de z, nos daría 1, multiplicado por la constante, que en este caso sería xy al cuadrado, nos quedaría xy al cuadrado, por el vector y, menos, ok, la derivada de una constante nos va a dar 0, menos la derivada de z nos da 1 por x, quedaría menos x por j vector, más la derivada de x, ¿sí? Que nos daría 1 por y al cuadrado por z, que serían nuestras constantes, quedan las constantes multiplicadas por 1, menos la derivada de y, ¿sí? Pero aquí sería la derivada de una constante. La derivada de una constante en 0, por ende sería aquí 0 en el siguiente término. Multiplicado por el vector bk, perdón. Ok, ahora vamos a ubicar, ¿sí? De acuerdo a los resultados que obtuvimos, un punto específico que vamos a tomar sería el siguiente. Vamos a darle a x un valor de 1, a y un valor de menos 1 y a z un valor de 1. Entonces, sustituimos estos valores en la función. ¿Ok? 2 por y menos xy al cuadrado por vector y menos x j vector más y al cuadrado por z por k vector. Sustituimos 2 por y, en este caso sería menos 1, menos x, que sería 1, por y, que sería menos 1 elevado al cuadrado por el vector y, más x, en este caso que sería 1 por el vector j, y al cuadrado, que sería menos 1, como lo observamos, por 1, que sería z, y por k, que sería el vector. Seguimos. Entonces desarrollamos. 1 al cuadrado nos daría 1 positivo por 1, pero aquí nos antepone un signo negativo, quedaría menos 1. Y 2 por menos 1 nos daría 2 negativo por el vector y, más 1 por j, por el vector j, nos da j. Acá menos 1 al cuadrado nos daría 1 por 1, 1. Y se colocaría k vector. El resultado de la rotación A nos daría el siguiente resultado. Menos 3i vector más j vector más k vector. Espero que les haya sido de su agrado. Me despido.